por el Facebook. Hermanos, bienvenidos a Tesoros del Cielo. Empezamos esta clase de hoy. Vamos a hacer una pausa de nuestra serie que estamos regular, que es la de la esperanza. En las próximas dos clases, posiblemente tres, no estamos seguros, más que seguro dos, vamos a tener una miniserie navideña. Y la clase de hoy se titula El Hijo del Hombre. Me quedé pensando porque muchas veces se le dan diferentes títulos al Señor Jesús. Hemos estudiado a través de los años que tiene el Tesoro del Cielo algunos de esos nombres, como Jesús el Príncipe de Paz, Jesús es ¿qué otro nombre? Por ejemplo, tenemos el Dios fuerte, el Emmanuel, ¿verdad? Entonces, ahora que viene la temporada de Navidad, me quedé pensando, ¿no? La realidad de que que el Señor, siendo Dios, se hizo hombre, ¿verdad? Y por eso lleva ese título, el Hijo del Hombre. Así que vamos a empezar leyendo esta porción bíblica que nos hace pensar en esta realidad de este título. Miren, en Isaías 9, 6 y 7, esa porción es una profecía de la venida del Mesías, la venida del Rey. Y miren lo que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ahí está la idea de un hijo, ¿verdad? El título es El Hijo del Hombre, pero ahí está la idea de un niño, un hijo que es dado. Dice, y el principado sobre su hombro, o sea, iba a ser un rey, tiene un principado, y se llamará su nombre, miren estos títulos: Admirable, Consejero, Dios fuerte. Este niño que iba a ser Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ese título de Padre eterno también lo hemos estudiado, así que vamos viendo las diferentes facetas, características de este niño, de este Dios encarnado. Dice el versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Este reino que él tiene y que va a traer a la tierra es dilatado, se extiende a todo el mundo. Se va a extender el reino del Señor a todo el mundo. Y la paz dentro del reino del Señor Jesús, esa es una característica del reino de Dios, paz. Cuando Dios se mueve en cualquier lugar en nuestras vidas, trae paz. Cuando el reino del enemigo es división y es guerra, son contrarios, ¿no? En cambio, el reino del Señor es justicia y paz. Y esto se va a venir sobre la tierra, dice, sobre el trono de David y sobre su reino. O sea, en Israel, en Belén, en Jerusalén, es el trono de David. Ahí va a estar el Señor Jesús reinando, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces vemos la primera parte de esta profecía cumplida con la venida del Señor Jesús, ese niño que vino del cielo, ¿verdad? El Señor Jesús, ese hijo que se nos fue dado, es un rey que está por venir a implementar su reino, ¿verdad? Estamos esperando la segunda parte de esta profecía que se cumpla, ¿no? En un tiempo no muy lejano. Por eso es que el enemigo odia tanto a Israel, porque en Israel el Señor tiene que reinar. En Israel es donde este rey tiene que implementar este reino de justicia y de paz. Un reino, y para que haya justicia tiene que juzgarse, tiene que haber un juicio. Por eso dice confirmándolo en juicio y justicia, para que pueda haber este tiempo que se conoce en la Biblia como el milenio, un tiempo de paz, porque el Señor va a estar aquí en la tierra. Tiene que haber juicios sobre la tierra, y eso es lo que viene antes del milenio, los castigos para una generación que ha rechazado un mundo que se ha burlado del Señor. Obviamente el creyente está en otra categoría, no está bajo esa condenación, pero es parte de las profecías, ¿no? Para irlas entendiendo bien. Así que vamos a enfocarnos en este título, El Hijo del Hombre. ¿Qué significa que Jesús es el Hijo del Hombre? Es la pregunta. Jesús es llamado el Hijo del Hombre 88 veces en el Nuevo Testamento. Miren,
cuantas, ¿verdad? A veces vamos a ver unos cuantos versículos donde está ese título, el Hijo del Hombre. Él mismo se lo asignaba. Él decía cosas refiriéndose a él decía, el Hijo del Hombre es esto, el Hijo del Hombre ha venido para esto, el Hijo del Hombre, poniéndose ese título, el Hijo del Hombre, 88 veces en el Nuevo Testamento. El primer significado de la frase el Hijo del Hombre es en referencia a la profecía de Daniel. O sea que esa palabra Hijo de Hombre viene desde el Antiguo Testamento y el Señor se lo apropia para Él mismo. Vamos a ver la primera vez que sale esta referencia del Hijo del Hombre, está en Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Y miren cómo dice el profeta Daniel. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ven la relación, cómo se conecta con Isaías. Son dos profetas, ¿verdad? En diferentes épocas. Y los dos están anunciando, ven lo mismo. Ven un reino, pero ven a uno que parece un hijo de hombre, dice. Que se acerca a un anciano de días. Y esto está mejor revelado para nosotros en el Apocalipsis. Vemos al Señor cuando Él se presenta delante de Dios, Padre, y se le entrega al Señor Jesús los como dicen, los sellos, los juicios que van a venir sobre la tierra. Se le da porque Él tiene el poder y la autoridad de ejercerlos. Tiene el mérito. Él es el único que puede abrir los sellos para que se desarrolle todo lo que tiene que pasar hasta que se acabe el mundo. Se le da como que se dice, la luz verde para que él pueda aplicarlos, ¿verdad? Así que esa es la primera referencia que encontramos a este título, el Hijo del Hombre. Daniel ve al Señor Jesús. Miren, Daniel vio lo que Juan vio, Juan el discípulo, pero 700 años después, y 2000 años para nosotros, que nosotros lo vemos en el Apocalipsis, Juan, Daniel vieron a este Hijo del Hombre, dice que venía en las nubes del cielo para tomar dominio. O sea, es la venida del Señor Jesús, su segunda venida, viene en el cielo para tomar su reino. Dice, le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ya no va a haber la amenaza que ahorita la creación está bajo la maldición del enemigo, ¿verdad? Y este reino es del enemigo, pero el Señor viene a poseer su reino, a retomar su reino, a tomar el control, a reclamar lo que es de Él, lo que se merece el Señor. La descripción Hijo de Hombre era un título mesiánico. Jesús es aquel a quien le fue dado dominio, la gloria y el reino. Cuando Jesús usaba esta frase en relación a sí mismo, Él se estaba adjudicando la profecía del Hijo del Hombre. Los judíos de esa época debieron haber estado íntimamente familiarizados con la frase y a quién se hacía referencia. Jesús estaba proclamándose como el Mesías. O sea, cada vez que Jesús decía el Hijo del Hombre, el judío decía, wow, Él está diciendo que Él es el Mesías. Él está diciendo que, para nosotros no lo entendemos porque leemos rápido y decimos el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Pero para ellos era una referencia específica porque Daniel, el profeta judío, había dicho que iba a venir uno, también Isaías, que el Hijo del Hombre, un hijo nos era dado. Entonces, unos lo entendían, otros se escandalizaban, otros se enojaban. Había diferentes reacciones, igual como en los tiempos de ahora. Hay gente que se alegra, se emociona, dice, wow, qué tremendo, qué maravilloso, ya vino Dios.
y viene otra vez. Y hay otros que se burlan, hay otros que lo creen y hay otros que no lo creen. Un segundo significado de la frase el Hijo del Hombre es porque verdaderamente Jesús era un ser humano. A veces no pensamos del Señor Jesús como un hombre, como un ser humano, alguien con limitaciones como nosotros. El Señor Jesús se despojó a sí mismo, dice las Escrituras, siendo Dios. Se despoja de su gloria. Y acuérdense, Dios no envejece, Dios es eterno, Dios es perfecto, Dios todo lo sabe. Y haciéndose hombre entra a las limitaciones que nosotros tenemos, el tiempo. Por ejemplo, hacer un bebé, que alguien lo atienda, que alguien le dé de comer, que alguien lo cambie, que alguien le enseñe a caminar, que alguien le dé de comer, ¿verdad? O sea, son cosas, limitaciones que para nosotros son naturales, pero para Dios que siempre ha existido. Él no tiene principio ni fin. El hecho de tener que limitarse a ser humano, al tiempo, a tener que envejecer, a tener que morir como humano, ¿verdad? Dios nunca muere, ¿verdad? O sea, Él como humano podía experimentar lo que nosotros experimentamos. Experimentó el dolor, la tristeza, la traición, la incomprensión de su familia, experimentó la agonía, el abandono, todas esas emociones duras, ¿verdad? Que los seres humanos experimentamos en alguna parte de nuestra vida. A veces puede ser que nos sintamos solos. Jesús se sintió solo. En su vida todos lo dejaron, ¿verdad? Qué duro. En los momentos más difíciles, cuando uno más necesita que alguien le dé un abrazo, que alguien le diga, entiendo tu situación, aquí estoy para ayudarte. Jesús, sus discípulos lo dejaron. Él decía, el más cercano, el que come conmigo a mi lado, me va a traicionar. O sea, él sabía, ¿no? Entonces, él está experimentando como humano. Como Dios, obviamente, él no necesita de nadie. Como Dios, él todo lo sabe. Como humano tenía que limitarse y decir, mi Padre sabe. Si Él me lo revela, pero como humano, eso es algo tremendo. Un despojo, es como una humildad tremenda cuando alguien dice, yo dejo mi comodidad, dejo mi gloria para bendecirte a ti, para alcanzarte a ti, para mostrarte mi amor. Así que esta referencia, este título, el Hijo del Hombre, nos da dos ideas. La primera, que Él es el Mesías, se está apropiando de que Él es el Mesías. Y segundo, que es una ratificación de que Jesús era completamente humano. También Dios, pero humano también. Miren, dice, Dios llamó al profeta Ezequiel hijo de hombre 93 veces. Es bien muy interesante cuando leemos el libro de Ezequiel, vamos a notar que cómo Dios lo llama a Ezequiel igualito, hijo de hombre. ¿Hay alguna conexión ahí que habría que hacer un estudio profundo para encontrar a Jesús en el libro de Ezequiel, obviamente? Dios simplemente estaba llamando a Ezequiel un ser humano. Un hijo de un hombre es un hombre, ¿verdad? Un hijo de hombre es hombre, ¿verdad? No hay otra cosa, ¿verdad? Jesús era totalmente Dios, pero también era un ser humano. Él reveló al Padre. Acuérdense, Dios es invisible. Dios es espíritu. Entonces el Señor, al tomar cuerpo, nos revela al Padre. Cuando Él venga, Él es el primero que tiene este cuerpo que es visible, pero al mismo tiempo inmortal, ¿verdad? Puede uno reconocerlo, pero al mismo tiempo el Señor puede volar, ascendió a los cielos, puede, ¿cómo se dice? Traspasar paredes. ¿Se acuerdan cuando Él se aparecía a los apóstoles? Era un cuerpo visible, pero inmortal, ¿verdad? Reconocible. Y Él dice en las Escrituras que es el primero, Él es las primicias de esta nueva creación. Nosotros vamos a tener también cuerpos como el de Él, reconocibles, pero perfectos, ya sin pecado. Gloria a Dios por eso, ¿no? Ya sin más conexión con la muerte, más victoriosos, porque
seremos como nuestro Señor Jesús. Pero miren, para recordar, Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo, o sea, la palabra viviente. Jesús es la palabra, nosotros tenemos la palabra escrita, Jesús era la palabra viva. Él, perfecto, sabía la voluntad del Padre. Así que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, esa palabra viviente, era Dios. ¿Qué más dice? El versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, o sea, se hizo humano. Aquel verbo se encarnó y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa declaración parece tan sencilla, pero es tan preciosa. Nos dice, el Dios invisible se encarna y vimos su gloria. Aunque era humano, ¿verdad? Dice Juan, dice, pudimos ver su gloria, pudimos ver su majestad. Vimos su belleza, su perfección, ¿verdad? Acuérdense que ellos lo vieron transfigurado. Juan, Pedro y Santiago, ¿verdad? Fueron los tres que llegaron a ver al Señor como algún día nosotros lo veremos también. Perdón, hermana, ¿Sí? ¿Qué significa transfiguración? El Señor se transformó, o sea, Él se reveló como Él verdaderamente es. Algunos hermanos lo ponen como que si era la carne, lo físico era como un velo, pero Él se dejó ver como Él es verdaderamente. En el monte, le llaman, gracias hermana, en el monte de la transfiguración, se pudieron verlo como nosotros algún día lo veremos en su gloria y majestad, o sea, brillante. Dice que resplandecía como blanco, decía más como un blanco que no les puedo describir, decía Juan. ¿Como luz? Como una luz, sí, como la luz del Señor pudieron ver eso. Así que sí, la transfiguración quiere decir que él se reveló tal y como Él es, ¿verdad? Ellos pudieron verlo en su gloria, en su divinidad, esencia, ¿verdad? Así que por eso Juan 1:1 nos aclara, ¿no? Que Jesús era Dios, es Dios, pero también era humano. Vámonos a Primera de Juan 4:2. Primera de Juan 4:2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, que es humano, es de Dios. Hay gente que no cree que Jesús... Hubo una secta que salió a principios de la era cristiana que decía que Jesús no podía haber sido humano, que era como un espíritu que de repente escogía revelarse, porque ellos creían que todo lo humano, todo lo físico es pecado. Entonces decía, Jesús no pudo haber sido humano, pero la Biblia lo dice, que él vino como nosotros, ¿no? Humano, pero sin pecado, obviamente. Dice así que el que confiesa que Jesucristo se humanó, ha venido en carne, es de Dios. Él era un ser humano, entonces la frase el Hijo del Hombre indica que Jesús es el Mesías y que Él es verdaderamente un ser humano. Obviamente, el Señor Jesús es el único ser que tiene dos naturalezas, Dios y hombre, ¿verdad? Nosotros solo somos hombres y Él nos da de su naturaleza. Por eso cuando uno nace de nuevo, Él viene, habita en nosotros y algún día nos hará como Él, o sea, nos va a dar de su... nos comparte, ¿verdad? Obviamente no somos dioses, ¿verdad? Pero Él nos comparte de su santidad, nos comparte de su vida, nos dan una nueva vida. Así que vamos a ver en este estudio de hoy algunas porciones de Mateo y otras poquitas de Lucas, donde el Señor Jesús tiene este título, el Hijo del Hombre. Y todo esto en preparación para la celebración navideña, para que tengamos presente la gran obra que hizo el Señor Jesús por nosotros, el haber venido como humano, ¿verdad? Miren, Mateo 8:20 dice, Jesús le dijo, esto le dijo a una persona que quería seguirlo, y le dijo, las zorras tienen guarida
y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mire su humildad y limitación. Él era pobre, no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Nosotros al lado de nuestro Señor Jesús somos millonarios porque tenemos camas, tenemos bendiciones materiales a raudal, pero el Señor, su enfoque no era este mundo, sino era traer su reino, ¿verdad? Era el enfoque celestial, ¿verdad? Él tenía una misión. Por eso que él decía así, ¿no? No ofrezco cosas materiales. Hay gente que busca a Dios para que le dé cosas materiales, pero el Señor dice, yo te puedo llenar y darte una vida espiritual. Claro, vienen con bendiciones, pero no siempre. A veces hay circunstancias, Dios conoce dónde es que nos debe de tener para que no nos salgamos del andarivel. Por eso David oraba, no me des mucho para que me olvide de ti, ni me des poco para que reniegue de ti, sino manténme de lo necesario, porque esa es la realidad. Cuando tenemos mucho, las preocupaciones y las cosas nos desvían de las cosas del Señor, porque hay que trabajar más para pagar más, se esclaviza uno. Pero cuando se tiene poco, también la angustia de que no se tiene y que hay que... Entonces hay un desenfoque mental de las cosas espirituales. Entonces el Señor dice el balance, ¿verdad? El Señor era nuestro ejemplo. Él tenía otro enfoque, por eso no se enfocaba en lo material. Humilde, ¿verdad? Era sencillo, ¿verdad? Precioso. Sigamos y leamos el capítulo 9, estamos en Mateo 9:6. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, o sea, el Mesías y el ser humano, el Dios encarnado, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. O sea, el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesús, el Mesías, tiene la autoridad para perdonar pecados y para sanar. No hay nada que a él lo limite, nada que a él no le haga caso. Él tiene autoridad sobre los espíritus, tiene autoridad sobre las enfermedades, tiene autoridad sobre los pecados. Él puede perdonar, él puede sanar. Miren Mateo 12 del 6 al 8, dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Aquí hay una implicación muy importante. Jesús es más importante que los ritos religiosos. Es más importante que las religiones inventadas. Él dice, yo soy el Señor, yo soy la razón, yo soy más que el templo. Yo soy más que sus ritos religiosos, ¿verdad? Hay gente que es muy meticulosa en que quiere cumplir ciertos ritos y el Señor dice, yo no busco ritos, yo busco que tengas una relación conmigo, ¿verdad? Que me conozcas. Yo soy mayor que el templo judío en este caso. Él está hablando que lo importante no era mantener la religión, sino que la religión apuntaba la palabra, el Torah, todo eso apuntaba al Mesías y el sábado apunta a alguien que iba a cumplir toda la ley, Jesús cumplió todo para que por el nombre de él podamos ser libres de la opresión del pecado, ¿verdad? Y de las maldiciones, porque es maldición el que no cumple la ley. Entonces el Señor se hizo maldición, Él cumpliendo la ley, se hizo maldición por nosotros, se hizo pecado, cargó nuestro pecado para que podamos ser libres de la opresión del pecado. Así que el Señor es sobre todo.
más que cualquier edificio, más que cualquier religión, más que cualquier rito religioso. Jesús es el único Dios verdadero, digno de adoración, y el único que puede perdonar y el que puede sanar. Mateo 17:22 dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. ¿Verdad? O sea, el Señor sabía lo que estaba escrito de Él, lo que tenía que sufrir, lo que tenía que pagar para pagar nuestra deuda y libertarnos. Miren Mateo 18:11, hablando, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Esa fue la misión del Señor, recuperar su creación. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y Él se ofreció a sí mismo para hacer esta transacción, la vida de Él por la nuestra. Él es castigado para que nosotros no seamos castigados. Él es abandonado porque Él grita, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sufre ese abandono para que nosotros no lo suframos eternamente. Él sufre el castigo, Él paga una deuda que no era de Él, pero todo porque quería salvar, recuperar lo que se le había perdido. Miren Mateo 20, 27 y 28 dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El amor del Señor por su creación. Yo vengo a salvarlos, yo vengo a rescatarlos. ¿De qué? De nosotros mismos, de nuestro pecado, de nuestro estado pecaminoso. Si el Señor nos dejara a nosotros hacer lo que nuestra carne quiere, nosotros nos perdemos, porque nuestra inclinación pecaminosa es a la desobediencia, al orgullo, es al egoísmo. Por eso dice, en cambio, el que tiene al Señor sirve a otros, porque servir es negarse a uno mismo. Y es muy difícil servir a otros cuando no se tiene al Señor, es imposible, porque solamente el Espíritu del Señor es el que nos da la habilidad de negarnos a nosotros mismos, de pensar en otros, de orar por otros, de servir a otros. Y el Señor fue nuestro ejemplo, pero lo necesitamos a Él para poder tener ese corazón de siervo. Miren Mateo 24, versículo 30. Dice, hablando de lo que hablaba Daniel e Isaías, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre, noten ahí otra vez dos referencias al Hijo del Hombre, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El Señor viene de nuevo y ya no viene como un niño a ser despreciado, tirado en un establo. No, ya no viene a sufrir el desprecio de la humanidad, ahora viene con gran poder y gloria en su segunda venida. Dice el versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, del Mesías, del Dios encarnado. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis, ¿verdad? Va a haber una normalidad en la generación que le toque ver, bueno, que el Señor venga. No estarán apercibidos, va a ser algo que dice, vendrá a la hora que no se lo espera, pero se darán cuenta porque va a faltar gente. ¿Qué pasó? Se llevó el Señor
a sus hijos, se llevó a los que salvó, a los que creyeron que Él era el Mesías y que lo esperaban. Así que una alerta, ¿no? Un llamado, pero el Hijo del Hombre, el Mesías, este Dios encarnado, viene otra vez y viene a buscarnos. Tenemos que estar a la expectativa de que viene el novio, viene el esposo por su iglesia, viene a llevarnos antes de que vengan los castigos y Él regrese con nosotros a establecer su reino. Sí. I'm sorry, ese es hablando de como el rapture, de que Exacto, va a venir. es el Pero, rapto. ¿quién va a ser elegido o recogido? ¿Cómo El que funciona eso? dice el Señor que el sello, Él nos da el arras, es la garantía, dice en inglés, es the guarantee, es el anillo de compromiso, es el Espíritu Santo del Señor. Dice, a todos los que oyen el Evangelio y creen en su corazón que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Rey de sus vidas, que Jesús es Señor de todo, les sella, les da ese anillo con el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Señor venga, Él va a buscar al que tenga a su novia, a la que tenga el Espíritu de Jesús en su corazón, ¿verdad? O sea, el que haya nacido de nuevo, y dice que el Espíritu Santo nos revela a nosotros si somos hijos de Dios. Es el único que nos hace orarle al Señor y decirle papito, papi, Abba Padre, Abba, porque sin ese Espíritu no pudiéramos ni orar, porque es el Espíritu del Señor el que nos conecta con el Señor. Entonces, el Señor viene por el que sea de Él, por el que tenga el Espíritu de Él, el que haya nacido de nuevo, el que haya creído y lo vea a Él como su Señor, su dueño, su Salvador, su Rey, que pronto viene. Entonces, esa es la garantía que tenemos, ¿verdad? No es algo que nosotros tenemos que hacer para, no me quiero quedar, tengo que, ojalá que hay gente, yo he escuchado que dice, yo no voy al cine porque tengo miedo que si voy al cine y el Señor llegue en ese momento, me deja ahí en el cine o si estoy en otro lugar. No tiene que ver con dónde estemos o lo que estemos haciendo. Obviamente, si somos creyentes, vamos a buscar cosas que bendigan y honren al Señor, ¿verdad? Un creyente una persona que está en constante desobediencia y no añora agradar al Señor, que quiere estar con el mundo, que quiere ser como el mundo, verse como el mundo, hablar como el mundo, pensar como el mundo, deja mucho que decir. A lo mejor no tiene el Espíritu del Señor porque se siente más atraída al mundo que a las cosas del Señor. Entonces es una evaluación personal que uno tiene que analizar, bueno, ¿soy hijo de Dios o no? ¿Verdad? ¿Estoy con el Señor o no? Porque solo hay dos bandos. El Señor dijo, o sos míos o son mis enemigos, ¿verdad? O eres de Dios o eres del diablo. Una de las dos. Entonces, buena pregunta, pero sí, eso, el Señor viene por sus hijos, viene por su novia. Mateo 25:31, y nos vamos a ir más rapidito porque el tiempo se nos va. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Ven? Viene el Señor. Mateo 26:62 al 64. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo a Jesús en el tribunal, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, otra vez, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El Señor le da una profecía. Ustedes me van a ver crucificado, pero eso va a ser la puerta que abre para que yo sea el Rey de Reyes. Ustedes cuando me vean la próxima vez me van a ver viniendo en las nubes para reinar. Y ahí así se acabó. En eso ellos dijeron blasfemia y lo condenaron a morir. Marcos 8:38 dice el Señor, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Lucas 9:54 al 56 dice,
Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. A veces nosotros somos como esos discípulos, ¿no? Que viendo a gente que rechaza al Señor, nos da cosas y decimos: ya, ahí mejor que se queden en su pecado, ¿verdad? Ahí que el Señor los castigue, ¿verdad? Que te vas a ir al infierno. Hay gente que es muy dura para con otros, ¿no? Porque desespera a veces la necedad de las personas, pero los discípulos dijeron: esta gente que no te quiere, ¿quieres que oremos para que caiga fuego? Y ¡wow! ¡Qué corazón!, ¿no? Y el Señor les dice: ustedes no saben de qué espíritu son, porque mi espíritu es salvar las almas. Mi espíritu es buscar al perdido. Mi espíritu es acoger al que quiera venir a mí. Lucas 12:8 dice: Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Ahí está la respuesta, ¿no? A veces se toma, dice que uno confiesa que cree que Jesús, se cree en el corazón, pero se confiesa con la boca. Lo que creemos en el corazón, todo lo que sale de la boca es lo que está en nuestro corazón. Si de nuestra boca sale cosas que ofenden al Señor, es porque nuestro corazón no tiene al Señor. Pero si de nuestra boca salen cosas que bendicen al Señor, es porque el Señor está. Por eso dice el Señor: tienes que confesar con tu boca que crees que yo soy tu rey, que yo soy tu dueño. Miren, dos versículos más, dos porciones. Lucas 21, 34 al 36 dice: Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios. O sea, ¿cómo nos hacemos dignos? Teniendo al único digno, que es nuestro Señor Jesús en nuestra vida. Y terminamos con Lucas 22, 67 al 69. Dice: le preguntaron al Señor: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Amén. El Señor Jesús conoce los corazones, Él sabe. Hay gente que dice: si me muestras esto, voy a creer en ti. Si me haces este milagro, voy a creer en ti. Y el Señor dice: si te digo o hago, yo sé tu corazón. Pero de todas maneras el Señor trata y dice: ¿sabes qué? Estoy dispuesto. Están abiertas las puertas, todavía hay tiempo. Si usted está respirando, todavía hay tiempo para que venga Jesús. Él vino para el Hijo del Hombre, el Mesías, Dios encarnado, vino para reconciliarnos con su Padre, vino para recuperarnos, vino para restaurarnos, vino para salvarnos. Así que nuestra oración es de que aprovechemos. Si no tenemos a Jesús, solo toma una confesión, decirle: creo que eres el Salvador, el Mesías, creo que eres el Rey que pronto viene. Perdóname, lléname de ti, dame de tu espíritu, yo quiero ser tuyo. Ya no quiero ser de este mundo, ya no quiero ser de Satanás, quiero ser tuyo. Tómame, Señor Jesús, recíbeme como tu Hijo. Y el Señor dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Venga Jesús y únase a todos los que ya hemos tomado ese paso de fe y estamos esperando que el Señor pronto venga por nosotros. Que el Señor me los bendiga y celebremos una Navidad preparando nuestros corazones para verdaderamente entender el milagro de que Dios vino
por nosotros. Dios nos ama. Adelante con Cristo. Hasta la próxima semana. Un anuncio especial, la próxima semana tendremos la clase en el día viernes, así que no se la pierdan. Vamos a hacer en la misma hora, pero va a ser el día viernes, va a ser nuestra celebración navideña, ya preparándonos como grupo para bendecir al Señor en nuestras vidas. Los quiero mucho, hermanos, que el Señor me los guarde y gracias por sintonizar. Que el Señor me los guarde y me los bendiga. Bye bye.